Madrid no será la misma después de la lectura de este libro. Miguel Ángel Linares nos sumerge en una ciudad de ambiente plomizo sumida en la desazón por la desaparición de 11 mujeres en el último año. A priori, solo hay un vínculo entre ellas, el nombre. Todas se llaman María, pero esto solo es el principio. La aparición de una primera edición de la Biblia satánica bajo la estatua del ángel caído en el Parque del Retiro, o una mujer enterrada viva en los jardines del Palacio de Linares, escenario de uno de los capítulos más oscuros de la historia de la capital, llevan a esta trama hasta lugares insospechados en los que solo el periodista Marcos de Lucas es capaz de indagar, guiado, entre otras cosas, por un lienzo muy antiguo que recuerda al Jardín de las Delicias del Bosco. Hoy aquí en Periodista Digital charlamos con el escritor Miguel Ángel Linares. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Periodista Digital. Gracias a vosotros, Miguel. Bueno, leer su novela, Este Satán Madrid, ya no miraremos a la ciudad con los mismos ojos, ¿no?, después de leerla. Hombre, de eso se trata un poco, vamos. Era la idea de la novela era un poco retratar lo que puede ser el lado más oscuro de Madrid, visto desde un punto de vista fantástico, por supuesto. Pero de eso se trataba. Se supone que el gran protagonista de la novela es la ciudad. De hecho, dice que en el libro que es una de las ciudades más satánicas del mundo, pero además pone datos, es decir, desde la ficción siempre, pero habla de la estatua del ángel caído, por ejemplo, sucesos en el Palacio de Linares, ¿no? Sí, vamos, en ese aspecto, dentro de que es una novela de ficción, por supuesto, se basa en unos datos objetivos que ahí están, como por ejemplo es el tema que dices tú de la estatua del ángel caído, que es hasta hace muy poco tiempo era la única estatua del mundo dedicada al diablo, ¿eh? Y además lleva en el Retiro más de un siglo. Y luego otra serie de componentes, como por ejemplo lo que decías tú del Palacio de Linares, que bueno, eso fue una cosa que surgió hace unos años, el tema de los fantasmas, digamos que es el nido de fantasmas más famoso de toda España, más luego otra serie de componentes, como por ejemplo que en ciertas zonas de la ciudad la altitud exactamente es 666 metros sobre el nivel del mar, que bueno, que es una curiosidad, ¿no? Pero todo suma, ¿sabes? Y luego también dos componentes más que son que no en la misma ciudad, sino muy cerca, en el Escorial, es donde ha habido una leyenda siempre que dice que se edificó, que Felipe II, uno de los reyes, por cierto, más católicos, pero también más amante de las ciencias ocultas, del esoterismo, edificó el palacio sobre lo que se llamaba que era la Puerta del Infierno. Una leyenda que siempre ha habido ahí. Y luego ya para terminar, siguiendo buscando, digamos, argumentos para esto, es que, por lo menos para mí, para la mayoría de los aficionados al arte, digamos que el Museo del Prado alberga una de las manifestaciones artísticas del infierno más logradas, que es el Jardín de las Delicias del Bosco. Sin duda ninguna, además es un extraño lienzo que aparece, que evoca al Jardín de las Delicias, es también protagonista de la novela, digamos, ¿no? que se puede no el cuadro propiamente dicho, pero sí un extraño lienzo, ¿no? Sí, que aparece, un poco, ¿no? todo, digamos que la novela modestamente pretende ser una continuación de ese cuadro escrito en papel sobre algo que sigue sin explicarse 5 siglos después, como es que quiso exactamente representar el Bosco en esa. Sigue siendo uno de los misterios del arte, ¿no? Que hay expertos que dedican gran parte de su carrera a intentar explicarnos qué quiere decir ese cuadro, ¿no? Y no solo eso, sino incluso novelistas, porque si vas a cualquier librería ves que hay cantidad de novelas inspiradas directamente, como la mía, en eso fui muy poco original, inspirada en el cuadro del Bosco. Pero con todos estos elementos nos situamos en esta ciudad, en Madrid, donde desde hace un año han desaparecido 11 mujeres y todas se llaman María, ¿no? Ese quizás sea el arranque argumental que presenta o que propone el lector, ¿no? Sí, es un poco desde ahí una ciudad que ya de por sí ya es bastante caótica, pues en este caso más todavía, porque desde unas semanas antes el hilo argumental arranca con que ha habido una serie de desapariciones sin encontrar ningún cadáver, de mujeres en las que lo único nexo de unión entre todas ellas es su nombre, que es María a secas, además, ¿eh? Y ahí entra Marcos de Lucas, podríamos decir el protagonista, uno de los protagonistas. Sí, vamos, ¿no?
digamos, sí, que es el protagonista, que es un periodista, vamos, que al fin y al cabo yo soy periodista antes que escritor, entonces, claro, al final todos, digamos, que proyectamos, sobre todo siendo una primera novela, proyectamos un poco nuestras propias experiencias, ¿no? Un periodista que no es que se dedique, él sí, en el periódico donde trabaja, por cierto, muy cerquita del Palacio de Linares, ¿no? Él se dedica a temas de investigación, entonces digamos que le cae un poco el tema encima, pero casi sin pretenderlo. Lo que pasa que al poco, o sea, vamos, digamos como minutos después de que surja todo esto, él ya tiene sus propios problemas, en el sentido de que empieza a tener apariciones raras, empieza a recibir emails misteriosos y digamos que su vida se convierte en un infierno comparable al que vive la ciudad. Claro, porque él quizá no lo buscaba esta historia al principio, pero él recibe un correo, como usted dice, de esto de libros liberados, sí, el sí. book crossing que llaman, con un libro que también es sí, piedra angular de la novela, la Biblia satánica, ¿no? Sí, sí, que en este caso es un libro real también, es una Biblia satánica, que digamos que es el libro principal de una secta satánica que surge en Estados Unidos, y entonces él lo recibe un poco al ver que es una primera edición, además, pues entonces digamos que le suena, o sea, que le parece curioso, y entonces acude a una cita misteriosa en el Parque del Retiro, un lunes por la mañana, a primera hora, ¿no? Hay que decir que entre las Marías desaparecidas, esta aparece muerta, es su compañera, ¿no? Que también es otro golpe que la primera, el argumento, ¿no? Digamos, además, el primer capítulo del libro, digamos que es una especie de locura, porque es una especie de aventura que vive una de estas Marías de que hablamos en el Palacio de Linares, ¿no? Y que termina mal, de hecho, es el primer cadáver que aparece de los muchos que luego siguen apareciendo en la novela, y tiene una relación directa con Marcos porque es su compañera de trabajo y amante ocasional a veces, ¿no? ¿Cree que todo esto que se mueve en torno al satanismo, a la Biblia satánica, que todos recordamos el caso de Sharon Tate, con Manson, ¿no? Que se llamaba Charles Manson, cree que todavía hoy, en el siglo XXI, año 2011, sigue ahí palpitando de alguna forma? Vamos, yo como gran aficionado que soy a los temas de misterio, de terror, pues digamos que esto es un poco, bueno, como el resto de temas relacionados con la literatura, el cine, esto va como por oleadas. O sea, esto de repente hay una época en la que te vienen 20 novelas de construcciones de catedrales, otras te vienen 20 novelas de Jesucristo y su posible estirpe, María Magdalena, etcétera, etcétera, y otras que vienen de este tipo de novelas. En este caso es un terror satánico, pero vamos, igual que han venido el terror de asesinos, etcétera. O sea, digamos que esto es como las modas en la moda, en el vestir. Esto cada cierto tiempo se va renovando. ¿En la vida real siguen teniendo presencia estos grupos o cree que son ya cosas más del pasado? Yo creo que eso ya empieza a ser un poquito, sí, empieza a ser un poquito ya pasado de moda, nunca mejor dicho, ¿no? Digamos que las tecnologías, el mundo evoluciona de tal forma que incluso la mentalidad de la gente se va adaptando a según qué cosas, y a lo mejor a nivel de ocio, a nivel de literatura, cine, pues todavía sí puede tener cierto éxito, pero ya digamos que a nivel real, a nivel de esto, ya el ver noticias que siguen saliendo de tumbas profanadas con rituales satánicos en cementerios, ya sinceramente ya producen más curiosidad que inquietud. Bueno, de todas formas, con la lectura de Satán Madrid no pasaremos por los pasillos del Palacio de Linares de la misma forma, creo yo. Pero yo, desde luego, la primera vez que por fin conseguí entrar, que fue cuando lo abrieron al público, después de estar muchos años cerrado, ¿no? Que claro, yo es que cuando lo conocí era porque trabajaba además justo allí al lado. Era algo fantasmagórico, nunca mejor dicho, porque era un palacio que llevaba 40 años cerrado, ¿no? Y de hecho podías asomarte perfectamente a cualquier ventana, que estaban casi todas abiertas, porque el palacio no estaba en ruinas, pero estaba abandonado, estaba cerrado, y podías ver esos salones completamente desnudos, con toda su decoración en los techos, unos frescos espectaculares, unas puertas, pero totalmente vacío, ¿no? Y digamos que era una cosa bastante
para los aficionados a este género era como bastante atrayente. Cuando ya se reformó aquello, se convirtió en la Casa de América, ya por fin hace unos años ya se abrió al público, incluso para visitas guiadas. Unas visitas guiadas que desde mi punto de vista están equivocadas, porque allí el 80% de la gente que va a ver fantasmas, va a buscar fantasmas, y en ningún momento de la charla turística, digamos, te hablan de ello, te hablan de la historia del palacio, lo que tuvo. Al final todo el mundo termina preguntando por lo mismo, que dónde están los fantasmas. Creo que hace un año se organizaron unas visitas teatralizadas, ¿no? Que jugaban un poco con la idea de la mítica Raimunda, que también aparece en su libro, que es, dentro de esa leyenda, la que da más terror al palacio, ¿no? Que es la niña de los marqueses. Sí, es la principal leyenda. En Madrid hay dos sitios, dos nidos de fantasmas, digamos, que primero era la Casa de las Siete Chimeneas, muy cerca, allí en la calle Barquillo, que ahora es el Ministerio de Cultura, y el Palacio de Linares. Lo que pasa el Palacio de Linares con los acontecimientos que hubo hace 20 años, ¿no? De unas supuestas psicofonías que aparecieron en todos los medios de comunicación, que fue aquello, vamos, lo más, por primera vez en la historia, los telediarios abrían con voces de fantasmas en vez de con noticias económicas, terrorismo, lo que fuera, ¿no? Y a partir de ahí aquello se hizo muy, muy famoso, ¿no? Se hizo famoso, pero todo aquello de que habría informativos quedó un poco descubierto al final, porque ¿no? al final se demostró que fue un fraude, pero digamos, para luego ciertos investigadores serios de verdad, que ya habían estado antes y luego estuvieron después, siempre han dicho que allí siempre ha habido algo. Siempre ha habido algo, por una leyenda de una supuesta hija ilegítima de los marqueses del palacio, que se suponía que eran hermanos sin saberlo, que la niña desapareció, luego apareció, parece ser enterrada, aparecen unos huesos en el jardín. Este tipo de leyendas, de este tipo de cosas, que al final queda, que claro, luego puede demostrarse o no. Al final siempre queda, por lo menos en la mente de los aficionados a estas historias. Y otra cosa, hay un personaje que es con el que vamos un poco hacia atrás en el tiempo en su novela, que es José María Gutiérrez Camino, que vemos como está en un seminario, luego es ordenado sacerdote. Cuéntenos hasta donde pueda, porque creo que es personaje también básico. Es otro personaje importante, desde luego. Como tú dices, es una trama paralela. De hecho, la trama, digamos, que se retrotrae casi 50-60 años a la trama principal, que es en la actualidad. Y es un personaje que se va viendo un poco lo que es la evolución de alguien muy ambicioso que está dispuesto a todo por llegar a lo máximo dentro de su profesión, ¿no? Y que de hecho lo consigue, pero a un precio bastante alto, que se ve al final de la novela, que es cuál es el precio que tiene que pagar, ¿no? Bueno, y además desde el principio vemos que como sacerdote no es que sea un hombre dechado de virtudes para ese trabajo, ¿no? No es un eso ejemplo, ya engancha también al lector, ¿no? Que ahí es donde viene, ahí es un poco, es una comparación con tantos otros personajes que vemos que para quien es el fin justifica los medios, ¿no? Claro. Y como periodista esos temas siempre le habían interesado, todo lo relacionado con lo que cuenta en su novela, pero como escritora, ¿hasta qué punto ha podido llegar de investigación o de reflexión sobre el tema que el periodismo pues por ahí no le había permitido, ¿no? Pues mira, la novela tiene una cosa buena y una cosa mala. Buena, que es eso, que es novela, es ficción, con lo cual, y más encima si es del género fantástico, con lo cual te puedes inventar lo que quieras, que nadie te puede rebatir. Claro. Y por otro lado, claro, siempre intentas hacerlo, y más al ser periodista, siempre intentas tener unas bases mínimamente fiables, y más cuando estás hablando de una ciudad como es Madrid, una ciudad real, y unos personajes que en muchos casos son reales, legendarios o no, pero son reales. Entonces, a partir de ahí se establece un poco un conflicto en el que al final terminas resolviéndolo de la forma más directa posible, que intentas en documentación, intentas meter la justa para no aburrir al lector con ciertas cosas que la mayoría no la sabrán, pero hay muchos otros que sí pueden saberlo, sobre todo si es gente que ha decidido comprar un libro que claramente es un libro del género de terror, género fantástico, en el cual sí saben muchas de esas cosas, con lo cual al final terminas, por ejemplo, el tema del satanismo. El tema del satanismo
no es que haya libros, hay enciclopedias sobre él. O sea, tú te puedes meter, puedes empezar a dar nombres de personas, lugares, hechos históricos. Al final intentas no aburrir, o sea, no aburrir con demasiada documentación, que al final sí que está muy bien, te va a decir una novela muy bien documentada, pero al final lo que interesa es que sea una novela muy entretenida. Claro, al final es la resolución de unos crímenes, de unas desapariciones, ¿no? Que es el thriller que lleva implícito, porque hemos hablado de escenarios en los que el lector se va a ver identificado, porque muchos los conocen perfectamente, y también menciona hechos históricos como el fusilamiento de las 13 niñas que fueron fusiladas durante la Guerra Civil. O la estación de metro de Chamberí, que muchos madrileños decían era la estación fantasma, efectivamente. Y ahora ya la han abierto al público, ¿no? Es otra de las historias. Sí, ese era otro que yo desde pequeño, pues digamos que pues, cada uno tiene sus aficiones. Yo tenía muy claro que me gustaban mucho estos temas. Y entre las estaciones de Bilbao e Iglesia había lo que se llamaba una estación fantasma, una estación que abrieron en la plaza de Chamberí, se llamaba así Chamberí, y que cerraron al poco tiempo porque estaba muy cerca de las otras dos, sobre todo de la de Bilbao. Entonces, si tú más o menos sabías por dónde ibas y pegabas la cara al cristal en el metro, en medio del túnel, llegabas a ver esos pasillos, esa estación perfectamente hecha, pero totalmente abandonada, de llevar 30 o 40 años abandonada. Parada en el tiempo, ¿no? Totalmente, sí, porque de hecho veías hasta anuncios. Sí, Anuncios antiguos que ahora la han recuperado la estación, digamos que es como un museo del metro, ¿no? Y lo han recuperado tal como estaba en aquella época, en los años 40-50, ¿no? Entonces, digamos que era otro de los escenarios de estos, digamos, que se te quedan grabados en la imaginación desde pequeñito, ¿no? Y que, vamos, que mejor que escribir una novela de terror que para utilizarlos. Para volver a esos lugares, ¿no? Efectivamente. Y además siempre dicen que de Madrid al cielo, en su caso, es lo contrario. Efectivamente, justo. Sí. De hecho, fue un subtítulo que se manejó pero vamos, era un poco demasiado obvio. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues tenemos aquí Satán Madrid, que les recomendamos que vayan, por ejemplo, al Palacio Linares. Es un buen sitio para leer esta novela. Muy bien, muchísimas gracias. A ti siempre.